Muy buenas noches a todos. Qué bueno ver a los que están acá presentes y qué bueno saludar a los que están allí, detrás de cámara, por allá, desde su casa o desde el lugar donde se han conectado para acompañarnos en esta noche. Y les invitamos para que el próximo miércoles nos acompañen aquí, en este lugar también. Qué rico poder celebrar las bondades del Señor. Y qué rico escuchar estos coros que nos traen tanto ánimo, que nos recuerdan quién es Dios y que nos hablan de la fe, nos hablan de esa fe. Y ahorita que estábamos escuchando estos coros, hay un coro de los que cantamos, dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis tiempos. Y es un coro bastante bello, bastante real, bastante cierto. Y cuando lo estábamos cantando, pensé en este coro como un coro que tiene que ver con lo que quiero que reflexionemos en el día de hoy. Y quiero preguntar, ¿es usted una persona de fe? Recuerden que acabamos de cantar, que más yo en ti confío, oh Jehová, en tus manos están mis tiempos. Entonces, ¿lo cantamos por cantar o de verdad somos personas de fe? Y si somos de personas de fe en medio de la prueba, en medio de la adversidad, ¿qué voces escuchamos? Porque en medio de la adversidad de la prueba se escuchan voces. ¿Qué voces escuchamos o qué voces somos nosotros para otros que están en prueba? Quiero invitarles para que leamos en Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5, versículo 21. Marcos capítulo 5, versículo 21. Voy a leer del 21 al 24 primero. Dice, Jesús entró de nuevo, Dice, Jesús entró de nuevo en el arca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hija se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús fue con él y toda la gente lo siguió apretujada a su alrededor. Vamos al versículo 35. Dice en el versículo 35. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que habían muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus 3 discípulos a la habitación donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cumí, que significa niña, levántate. Entonces la niña, que tenía 12 años, enseguida se puso en pie y caminó. Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados. Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña. Voces en medio de las dificultades.
Y quiero que nos centremos en la historia de este hombre, aunque entre esos versículos que no leímos está otra historia acerca de una mujer que fue sanada de flujo de sangre, que fue la que tocó el manto de Jesús. Está en ese mismo contexto, en esa misma escena, en ese mismo momento. Pasa lo de esta mujer. La primera voz que vemos acá es la voz de quien tiene la necesidad. La voz de la persona angustiada que está en necesidad. Dice que Jairo, que era uno de los líderes locales, se arrimó a Jesús a contarle que su hija estaba enferma y que él tenía la fe de que si Jesús iba y tocaba a la niña se iba a sanar. Entonces, un hombre con fe va corriendo a buscar al que creía que iba a sanar a su hija, en quien tenía puesta totalmente su fe. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos creyéndole al Señor que Él va a orar en medio de una necesidad que nosotros tenemos, de una dificultad? Jairo tenía una dificultad que él no podía resolver. Él era un líder religioso, era uno de la sinagoga. Seguramente conocía muy bien las leyes, la escritura de la época. Jairo tenía a su cargo también posiblemente mucha parte de la enseñanza y del cuidado de ese lugar. Él conocía, pero también Jairo sabía que había el maestro, que estaba el maestro, que sabía que venía y sanaba. En los versículos anteriores habla de Jesús que ha sanado a un endemoniado, cosas que un ser humano no podía hacer. Entonces Jairo tenía claro que había un maestro que se llamaba Jesús, al cual le creía que sí podía hacer lo que para él era imposible. Él le dijo: mas yo en ti confío, oh Jehová. Como seguramente decimos muchas veces nosotros: Señor, yo confío en que tú vas a orar. Y Jesús, que siempre escucha la necesidad nuestra y responde a ella, va con Jairo y dice: vamos, yo te acompaño a tu casa. Pero en ese vamos sucede lo inesperado. Una mujer con otra necesidad. Su hija se le está muriendo a Jairo y llega esta mujer de repente a distraer a la persona en quien él tenía puesta su confianza de que iba a sanar a su hija. Seguramente Jairo pensó mil cosas, pero está como así, viene a interrumpirme, no me lo distraiga. Es que yo aquí soy el necesitado, mi necesidad es la primera, pero ¿qué pasa? ¿Cierto? ¿Cuántas veces nosotros estamos: Señor, pero por qué si le respondes a ella y mi necesidad? ¿Y dónde quedo yo? O hermanos, oremos por mi necesidad, por lo que yo necesito, lo tuyo puede esperar, ¿cierto? Pero el Señor se toma el tiempo para escucharnos a todos, afortunadamente. Entonces, esa primera voz de ese momento es la voz de un hombre de fe que tiene una necesidad que se escapa a sus manos. Él no puede decir: yo simplemente voy y consigo otro trabajo, o yo voy y le lavo y le plancho a alguien para conseguir plata. No, era una necesidad que se escapaba de sus propias manos. Jesús sale con este hombre mientras esta mujer, el Señor le está diciendo que tu fe te ha sanado, le dice a la mujer del manto, que le toca el manto. Mientras eso ocurre, vienen otras voces y dicen: Jairo, tu hija se murió, ya, no hay nada que hacer. Mejor no molestes al maestro, ya, aquí no hay nada. ¿Les ha pasado alguna vez que en medio de su necesidad alguien le viene y le dice: no, es que ya no hay nada que hacer, eso no tiene remedio? Pídale mejor al Señor por otras cosas,
o hay otras personas más necesitadas, ore por ellas, pero su necesidad ya, ahí no hay nada que hacer. Eso es caso perdido. Y muchas veces escuchamos más fácil esas voces, sin conocer realmente qué es lo que el Señor quiere en nuestro momento de necesidad. Y el Señor es tan bello, Jesús mismo les dice, no les creas, no les creas, no les pongas cuidado, eso no es así. Vamos para tu casa. Y el Señor no les dice a la multitud, caminen, vamos. Lo que ha pasado antes, les dice, ya no van, solamente van Jairo y estos discípulos que van a ir a acompañarme. Entonces, esas voces que quieren atajarnos en nuestro momento de fe, de decir, aquí ya no hay nada que hacer, no hay esperanza. Esas voces que hoy nos están diciendo, este mundo está a lo peor, pues sálvese usted mismo, ya, no hay nada que hacer. ¿Cuántas veces nosotros le escuchamos más a ellas? Y el Señor nos invita a que le creamos mejor a Él, que sigamos lo que Él quiere de nosotros. Pero seguramente Jairo estaba muy desconsolado, ¿cierto? Y nosotros ahorita cantábamos más, yo en ti confío, Jehová, en tus manos están mis tiempos. Y pues imagínense Jairo qué tiempo iba a tener si su hija ya se había muerto. Pero el Señor le dice, no creas, sigue confiando en mí. Y Jairo se va con el Señor, con los discípulos y llegan a su casa y cuando llegan el alboroto era impresionante. Había gente gritando, llorando, había gente desesperada, pero uno dice, bueno, sí, ahí dice que había gente alborotada. Cuando llegaron a la casa del líder había llantos, lamento, pero cuando el Señor les pregunta, ¿por qué lloran si ella solamente está durmiendo? Ese lamento se convirtió ¿en qué? En risa. Qué especial, ¿cierto? Aquellos que estaban tan afligidos se burlaron, se rieron ante la promesa que el Señor tenía para Jairo y el milagro que el Señor tenía para Jairo. Se rieron porque, pues si ya está muerta, digan, ¿cómo le ocurre? ¿Cierto? Que iba a pasar algo así. ¿Cuántas veces nosotros nos burlamos de las personas que nos dicen en fe, voy a hacer esto? Y yo sé que el Señor me va a ayudar para que esto salga de esta manera. En estos días alguien que no tiene empleo, vive en una casa arrendada, me decía, yo sé, no me pregunte por qué, pero yo sé que el Señor me va a regalar esta casa donde vivo. Y no me pregunte por qué. Y ella tiene una profunda fe de que eso va a pasar. Si yo me río, ¿qué va a pasar con esta mujer? Tal vez se va a desanimar. Tal vez va a pensar que yo creo que ella está un poco demente. ¿Y cuántas veces la gente no nos dice, ustedes están locos? ¿Cómo les ocurre creer eso? ¿Cómo? ¿Usted cree eso? ¿Todavía cree que hay milagros? ¿Usted cree que el Señor puede sanar un cáncer? ¿Usted cree que el Señor puede levantar a alguien en esta época, a alguien de un momento de casi muerte? ¿Y cuántos milagros nosotros hemos visto acá que han ocurrido en el último tiempo? Y la gente afuera burlándose. Qué pesar, que, ay no, ese que se va a parar de ahí, no, está en la UCI, no, de ahí no sale, ¿cierto?
y mucha gente se burla porque nosotros seguimos orando, porque realmente creemos que nosotros estamos en las manos del Señor y que el Señor tiene sus tiempos. Y puede ser que la respuesta del Señor sea diferente, hubiese sido diferente en este momento. No nos corresponde burlarnos de la fe del otro. Ni nosotros en momentos de angustia escuchar esas voces que se ríen. Más bien escuchar la voz del Señor que dice, tranquilo, yo te he escuchado. Tranquilo, que yo respondo a tu necesidad. Cuando el Señor escuchó que la gente se estaba burlando, ¿qué les dijo? Nadie va a entrar conmigo, solamente el papá, la mamá y sus discípulos. Y esto sí es mera especulación, pero yo creo que eran los únicos que realmente creían que el Señor podía hacer un milagro, que estaban ahí presentes porque realmente creían que el Señor iba a hacer algo. Jairo fue en búsqueda de ese maestro y Jairo no se detuvo a las voces que lo estaban deteniendo, las voces de aquellos que le dijeron, ya no hay nada que hacer. No molestes al maestro. Él no se dio la vuelta y se fue. Le dijo, no dejemos así, no. Él siguió al Señor y escuchó la voz del Señor. Pero tampoco cuando llegó a su casa se puso a burlarse con los demás o se puso a llorar y a gritar por lo que había ocurrido. Escuchó más bien la voz del Señor. ¿Qué voces escuchamos nosotros en medio de la dificultad, en medio de la necesidad, en medio de la angustia? Pero ¿qué voces somos nosotros para otros que están en dificultad y en angustia? No es solamente lo que otros hacen, dicen, sino lo que nosotros podemos hacer o decir a aquellos que están pasando por un tiempo de necesidad y de angustia. Que el Señor nos permita seguir teniendo la fe de Jairo, creyendo que el Señor obra milagros, creyendo que Él es el único que puede hacer lo que nosotros no podemos, lo imposible, pero también creyendo aún en medio de voces que nos quieren distraer de los milagros que el Señor quiere hacer. Señor, en esta noche nosotros te damos gracias por tu palabra, porque tú nos recuerdas que de verdad podemos confiar en ti, que podemos cantar realmente que más yo en ti confío, Jehová, porque tú eres nuestro Dios. Pero también, Señor, hacerlo con la certeza de que en tus manos están nuestros tiempos. Jairo nos muestra, Señor, que tú eres ese Dios que escucha, que tú eres ese Dios que tiene el tiempo para todo, que no estás distraído con otros, sino que todos necesitamos ese tiempo contigo. Padre, ayúdanos a ser hombres y mujeres que tengamos voces de fe, que animemos a otros en medio de su fe, que creamos tus milagros para otros y para nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Señor. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos el domingo en el tiempo del culto. Recuerden que ya estamos presencial.